CMI, última emisión. Día negro para la economía mundial. Caen las bolsas y 5 países en riesgo de recesión. Aumento de salarios, congelar precio de combustibles y nuevos subsidios. Las medidas del gobierno de Argentina para enfrentar crisis. Planifican mi asesinato desde Colombia. He sabido de un plan dirigido por Álvaro Uribe Vélez. Maduro denuncia nuevo plan para asesinarlo y señala al senador Uribe. Canciller rechaza la acusación. Otro indígena asesinado. Fue atacado por sicarios en Antioquia. A la cárcel fue enviada la patrona por desfalco a la DIAN. Así está el sistema pensional en Colombia. Más de la mitad de las personas en edad de retiro no recibirán pensión. Gobierno y gremios acercan posiciones para cotizar pensión por horas. Empieza demolición de casa de lujo en Cerros Orientales de Bogotá. Nuevo tiroteo en Estados Unidos. 6 policías heridos. Alpinistas arriesgan la vida y suben el cráter de Popocatépetl en plena actividad volcánica. Y en deportes, Medellín elimina a Millonarios y Once Caldas saca al América de la Copa Colombia. Liverpool se queda con el título de la Supercopa de Europa tras derrotar a Chelsea por penales. El reconocido Animal Print de Roberto Cavalli llega a Colombia de la mano de Falabella. Les muestro esta nueva colección al final de la emisión, así que no me fallen, tenemos una cita. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Día oscuro para la economía. Cayeron las bolsas en el mundo y 5 países están en riesgo de recesión. En Colombia también retrocedió la bolsa. A los temores de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, hoy se le sumó el fantasma de la recesión económica mundial. Estos temores se consolidaron luego de un fuerte ajuste en el precio y tasa de los bonos del Tesoro del país norteamericano. I think the bond market's making a very clear statement right now, which is trade wars are horrible for the global economy. El desplome de hoy es explicado en buena medida por los datos provenientes de China, producción industrial por debajo de las expectativas, se esperaba algo por encima del 6, sale por debajo del 5%. Según los indicadores, las bolsas europeas registraron su peor caída en varios meses. En Europa, Alemania da señales de recesión porque crece negativamente durante este segundo trimestre. El FTSE, índice bursátil de la Bolsa de Valores de Londres, entre tanto, se desplomó 1,42% hasta 7.147 unidades. Definitivamente en Europa el temor es a una salida, a un Brexit sin acuerdo. En Estados Unidos, la sombra tampoco se hizo esperar y el Dow Jones, su principal indicador, se desplomó 3,05%, restando cerca de 800 puntos a 25.479 unidades. Entre tanto, el S&P 500 se desplomó 2,93% a 2.840 puntos. Por su parte, el Nasdaq perdió 3,02% a 7.773 puntos. Trump's America First policies are maybe good in some ways for America on the short term, but really bad for America and the global economy. La respuesta negativa de los inversionistas en los Estados Unidos y en general en el mundo, porque fue un fenómeno global, es explicada por la incertidumbre y la falta de confianza en inversiones de alto riesgo como las acciones. Los temores llegaron a Colombia y el Colcap, el principal indicador bursátil local, registró una caída de 2,50% hasta los 1.515 puntos. Colombia, los mercados emergentes y Latinoamérica replican y es el efecto contagio de la desconfianza, donde pese a usted tener unos buenos indicadores, un país estable, los inversionistas simplemente ven el entorno global y deciden actuar de la misma manera ante la posibilidad de nuevas caídas. Pese a la baja de este miércoles, no obstante, la plaza bursátil local aún acumula un importante repunte en lo corrido del año de 14,40%. Aumento de salarios, congelar precios de combustibles y nuevos subsidios son las medidas económicas del presidente Macri para enfrentar la nueva caída del peso argentino. Medidas que parecen desesperadas tomó el presidente de Argentina, Mauricio Macri, como un intento para recuperar la confianza de los votantes y contener así la crisis económica que desató su derrota frente al peronista Alberto Fernández. Vamos a volver a aumentar el salario mínimo. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento.
Además del aumento del salario, afirmó que dentro de sus medidas está congelar 90 días los precios de los combustibles, un recorte de impuestos, 2 pagos extras a quienes tengan hijos, un bono para empleados públicos y un plazo de pago para las pequeñas y medianas empresas. Luego de este anuncio, el dólar subió 8% y cerró a 63 pesos. Colombia rechazó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien denunció un nuevo plan para asesinarlo, encabezado por el senador Álvaro Uribe y por el embajador en Estados Unidos, Francisco Santos. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo calificó de calumnia la afirmación del mandatario venezolano Nicolás Maduro, donde acusa al expresidente Álvaro Uribe Vélez de encabezar un supuesto plan para matarlo a él y a otros dirigentes del oficialismo. Gobierno de Colombia rechaza acusaciones delirantes y calumniosas del dictador Maduro. Estas fueron las palabras que usó Nicolás Maduro. Por eso planifican mi asesinato desde Colombia. He sabido de un plan dirigido por Álvaro Uribe Vélez, con la participación del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Un plan que se ha discutido con Lester Toledo. El mandatario agregó además que el plan lo llevarían a cabo 32 mercenarios enviados por Uribe. Informe de inteligencia revela que grupos armados y disidentes de las FARC ofrecen altas sumas de dinero para reclutar a indígenas en varias zonas del país. El informe de inteligencia revela que en las zonas de Cauca, Chocó, norte de Santander, Nariño, Arauca, Antioquia y Risaralda, disidencias de las FARC ofrecen hasta 500.000 pesos para reclutar jóvenes indígenas y en caso de negarse hay represalias. El mensaje de ellos es mandar amenaza y empezar a matar a nuestras guardias, que son gente de bien que ha defendido toda la vida y los territorios. La Guardia y grupos indígenas aseguran que no solo son las disidencias. Hemos recibido cantidad de amenazas por las redes sociales volantes como la disidencia, FARC, EPLs y las Águilas Negras, pero al fin y al cabo es el mismo grupo. En lo corrido del 2019, 45 integrantes de grupos indígenas han sido asesinados. Y en Antioquia, delante de su familia, fue asesinado un indígena en el municipio Caucasia. Según los líderes indígenas del departamento, se trata de Abraham Domicó, de la comunidad de Embera Ellavida, quien fue abordado por sicarios que le dispararon en repetidas ocasiones. En un comunicado de prensa, la Organización Indígena de Antioquia aseguró que el hombre de 30 años no tenía amenazas de muerte y que se dedicaba a la agricultura. El presidente Iván Duque puso hoy en marcha un conjunto de acciones entre entidades del Estado para afrontar los abusos y la violencia en general contra los menores de edad. En lo que va corrido del año se han cometido 344 homicidios. En 2018 hubo 673 y en 2017 se presentaron 735. La sociedad de los siguientes años va a estar fundamentada en los que ahora son niños, niñas y adolescentes. Pues miren el problema que vamos a tener. La primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, presentó la Alianza Nacional en defensa de los niños. Quiero invitarlos a que esta sea la oportunidad para que hagamos llover sobre los niños una huella indeleble de amor, de trabajo en equipo. El presidente Iván Duque pidió respaldo nacional para el Pacto de Defensa de los Niños. Realmente esta causa no tiene color político ni tiene ideología. El presidente Duque reiteró su propuesta de cadena perpetua para violadores de niños y que esos delitos no prescriban. Bueno, y es dramática la situación para los niños en Antioquia. Una pequeña de 12 años fue hallada muerta en Medellín y un niño de 6 años completa ya 8 días desaparecido. La niña Cindy Toro, de 12 años, había salido en la tarde de su vivienda a la tienda en el corregimiento de San Cristóbal, occidente de Medellín, pero no regresó. En la madrugada su cuerpo fue encontrado en zona boscosa con signos de violencia. La policía capturó a un presunto sospechoso. Le encuentran en su poder el celular de la menor. El hombre se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Autoridades también intensifican la búsqueda del niño Marlon Cuesta, de 6 años, quien desapareció hace una semana cuando salió a jugar en el barrio Caicedo, Comuna 8, sin dejar rastro. Alguien tuvo que haber visto algo, alguien. Un familiar o un amigo o un vecino. La recompensa a quien brinde información de su paradero fue elevada de 10 a 50 millones de pesos. Un
juez de control de garantías envió a la cárcel a alias La Patrona, quien según las autoridades creó junto a funcionarios públicos de la DIAN empresas fachada para evadir impuestos. Durante las audiencias, la Fiscalía reveló que La Patrona había creado un entramado de 15 empresas fachada para prestar los falsos servicios. 2 fallos judiciales contra el candidato a la alcaldía de Sincelejo, Mario Fernández, lo mantienen en el ojo del huracán, mientras el denunciante asegura que le prestó más de 500 millones de pesos para su campaña política, que nunca le devolvió. El candidato asegura que la denuncia solo busca afectar su aspiración. Álvaro Durán asegura que le prestó varios millones de pesos a Mario Fernández, candidato a la alcaldía de Sincelejo, para su anterior campaña al Senado. Reiteró que él le firmó una letra por este valor. 2 fallos judiciales comprueban su versión. Esa demanda fue fallada a mi favor y obligándolo a él a cancelar la suma de 700 millones de pesos. El señor Mario Fernández apeló y el Tribunal de Bogotá falló nuevamente a mi favor, confirmando la decisión del juez y ordenando compulsarle copia a la Fiscalía General de la Nación. El candidato asegura que este es un proceso que viene de hace varios años y que, aunque sí ha firmado varias letras que siempre ha cancelado, esta en particular nunca existió. Tendrá que demostrar de dónde sacó esa letra, cómo la obtuvo, en qué momento se hizo el negocio, dónde me entregó la plata, cosa que no existió ni ocurrió. Y yo no le debo un solo peso al señor Álvaro Durán, que hoy no me cabe duda que se presta para una artimaña política en mi contra. El pleito continúa mientras avanza la campaña electoral. Y por orden de la Superintendencia de Salud y ante las fallas en el servicio, Medimás no podrá seguir funcionando en 3 departamentos, Cesar, Sucre y Chocó. 59.000 afiliados serán trasladados a otras EPS. Fueron las constantes fallas en el servicio y los riesgos tanto para los recursos como los afiliados a Medimás en Chocó, Sucre y Cesar las que llevaron a la Superintendencia de Salud a revocar el funcionamiento de la EPS en esos 3 departamentos. No hay solución, ninguna clase de solución con ninguna clase de servicio, ningún especialista ni nada, pero sí cobran a puntualidad. Le suspenden el servicio a uno no prestándolo. La superintendencia explicó que 59.000 personas serán trasladadas a otras EPS como Fabisanar, Sanitas, Nueva EPS y Salud. Hasta el 31 de agosto, Medimás les tiene que garantizar sus servicios, tiene que mantener la continuidad en los tratamientos, entregar los medicamentos. El traslado de pacientes inició hoy mismo. Más de la mitad de los colombianos que están en edad de retiro no cumplen con los requisitos para acceder a una pensión de vejez. Así lo reveló hoy el presidente de Colpensiones, Juan Manuel Villa, al hacer un balance en blanco y negro sobre el sistema pensional de Colombia. El blanco y negro de cómo está el sistema pensional en Colombia lo hizo el presidente de Colpensiones en un debate en la Comisión Séptima del Senado. En Colombia hay 6.568.784 personas en tránsito de pensión. De ellas, 1.683.968 están cubiertas por Colpensiones. El dato grave es que hay 3.372.074 personas en edad de pensión que no se jubilarán. En el régimen de prima media hay 1.276.000 personas en edad de retiro. El director de Colpensiones también reveló el número de pensionados en el país. Tenemos 1.356.464 pensionados. De ellos, 596.918 son hombres y 756.546 son mujeres. El director de Colpensiones también reveló que de los pensionados en Colombia, 709.831 reciben un salario mínimo, el 52,3%. Si uno suma las pensiones de 1 y 2 salarios mínimos y hasta el 76-77% de las pensiones que paga Colpensiones son hasta 2 salarios mínimos. O sea, no son pensiones altas, la mayoría de nuestras, hasta el 90% de nuestras pensiones son de hasta 4 salarios mínimos. Las pensiones altas, por supuesto, las reciben menos personas. Entre 15 y 20 salarios mínimos, 3.141 colombianos. Y entre 20 y 25 salarios mínimos, 289 colombianos. Y se abre paso la cotización por horas para pensión. La ministra de Trabajo aseguró que la fórmula ha sido bien recibida por los gremios y los propios sindicatos. La reforma pensional estaría lista para presentarla al Congreso en diciembre. Durante un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara, donde se analizó el presupuesto para el sector, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, aseguró que se avanza en la propuesta de cotizar por horas para la pensión. Porque la gente que trabaja por horas también tiene derecho. Los gremios han dicho que sí y hay una parte del sindicalismo que también ha dicho que sí, entendiendo que el mundo va cambiando. Entonces nosotros tenemos que ir al ritmo de los tiempos
protegiendo los derechos de los trabajadores. La ministra aseguró que la reforma pensional buscará mayor inclusión. Nosotros sí vamos a tener en cuenta por primera vez en la historia que sea una reforma integral a la vejez, es decir, que todas las personas adultas mayores quepan. La jefa de la cartera de trabajo dijo que la reforma pensional estará lista en diciembre para presentarla al Congreso. Hoy fue empezada a demoler la primera de 6 megamansiones que hay en los cerros de Bogotá. La Corporación Autónoma Regional asumió el costo, pero le pasará la cuenta de cobro a la constructora. Terminó la espera. Hoy, y después de 3 años de la orden de demolición, iniciaron las labores para tumbar el predio Bambú, una de las mansiones construidas en los cerros orientales de la ciudad. Hicimos todo lo posible para que ellos directamente adelantaran la demolición. No lo quisieron hacer y no quedó otro camino que hacerlo desde la CAR con una inversión de más de 600 millones de pesos. La megaconstrucción devastó el área protegida, incluso desvió el curso de la quebrada Rosales. Desvió el curso de la quebrada que pasa acá por la zona, afectó el ecosistema, hubo daño a fauna, hubo daño a flora. La constructora Kaiser, dueña del proyecto, se negó a demoler la construcción, pese a la orden de la autoridad ambiental, e interpuso toda suerte de recursos para dilatar el proceso. La cuenta de cobro, producto de la demolición, se le pasará al privado. Y Bogotá estrenará cámaras casa infractores. Su objetivo principal será controlar el exceso de velocidad y las primeras empezarán a funcionar en septiembre. Estas serán las cámaras casa infractores. Las primeras empezarán a funcionar en septiembre. Las cámaras de última tecnología serán capaces de detectar las placas y capturar en tiempo real cualquier tipo de infracción, entre ellas el pico y placa, el exceso de velocidad, giros prohibidos y hasta podrán rastrear si el vehículo tiene seguro y revisión técnico-mecánica vigente. Las cámaras serán fijas y móviles. Se instalarán inicialmente en 9 corredores, entre ellos la avenida Boyacá, la autopista norte, la avenida Ciudad de Cali, la NQS, la calle 80 y la avenida de las Américas. La administración espera que en el mes de noviembre se impongan los primeros comparendos pedagógicos y en el mes de diciembre ya arranquen las multas económicas. En Filadelfia, Estados Unidos, 6 policías resultaron heridos durante un tiroteo en el centro de esa ciudad. Las autoridades se dirigieron al lugar luego de recibir una llamada que alertaba sobre un incidente relacionado con narcóticos. Al llegar al lugar, se presentó el intercambio de balas. Los agentes que resultaron heridos fueron trasladados a un hospital y ahí se recuperan satisfactoriamente. Alpinistas arriesgaron la vida en México al escalar el cráter del Popocatépetl cuando estaba en plena actividad volcánica. En el video de 2 minutos difundido en redes sociales se ve a los excursionistas subiendo por una de las paredes del cráter mientras este expulsaba gases tóxicos. El grupo de 10 deportistas violó el radio de seguridad de 12 kilómetros. La Catedral de Notre Dame aún corre el riesgo de derrumbarse. Esa fue la advertencia del gobierno francés tras registrarse una caída de piedras durante la fuerte ola de calor que azotó al país. Además, hizo un urgente llamado para retomar las reparaciones de la iglesia gótica que habían sido suspendidas el 25 de julio y que serán reanudadas este lunes 19 de agosto.